Cuando ocupas una casa nueva, hay que decorarla, convertirla en tu hogar. En la casa tiene que haber calor y cariño entre sus huéspedes. Hoy es una invitación preciosa a que cada uno de nosotros tome conciencia del trato que estamos dando al huésped de nuestra vida, de nuestra casa, que es Dios nuestro Señor. ¿En qué piensas cuando escuchas morada de Dios? Lo más probable es que muchos de nosotros respondiéramos en el templo, es decir, la iglesia. Y sin embargo, la enseñanza de hoy responde a esa misma pregunta de un modo distinto. Porque Dios ha escogido morar y habitar dentro de ti y hacer de ti la casa más deseada. Hoy dispón tu corazón para que Dios pueda habitar completamente en ti. Buenos días, amados amigos. La paz del Señor sea con todos ustedes. Esta mañana les habla el pastor Andrés Flores desde la plataforma Plantío de Dios para Gloria Suya. Quisiera compartir una palabra con ustedes, al igual que lo hice la vez pasada, sobre el amor a Dios, ¿verdad? El amor a Dios y la obediencia que debemos tener a Él y el enseñar a nuestros hijos la obediencia al Padre. Pero no sin antes tener unos minutos de oración para poner la bendita palabra en las manos del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te damos gracias, Señor, por tanto amor y tanta misericordia. Porque sabemos, oh Dios, que en tus manos estamos seguros. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús a ser obediente a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escudriñar, a practicar y a enseñar tu bendita y hermosa palabra, Señor. Padre, en esta mañana no queremos escuchar palabras de hombre, queremos escuchar tu bendita palabra, Adonai. Gracias, Señor. Te lo pedimos que sea tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús, hablando en nuestras vidas, hablando en nuestro corazón, hablando, Señor, lo que debemos nosotros tener dentro de nosotros para poder estar en paz y vivir contigo toda nuestra vida. Padre, en esta mañana te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quisiera que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 14, desde el versículo 21 hasta el versículo 23. Vamos a leer una palabra donde nuestro Señor, hablando del Espíritu Santo y de la revelación del Espíritu de la verdad que viene a nuestra vida en base a la obediencia, ¿sí? Esta mañana vamos a compartir esta palabra para que sea de edificación para cada uno de sus hijos. ¿Por qué digo de edificación? Porque la palabra es lo que cada día nos va edificando para llegar a la estatura del varón perfecto, Jesús. Amén. Y la palabra de Dios dice de esta forma: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué significa que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ame, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Quisiera meditar unos minutos en estos versos en relación a los mandamientos y la obediencia, ¿verdad? Como leímos en el versículo 21, dice: el que tiene mis mandamientos y lo guarda. Hagamos un pare en ese verso, ¿sí? El que tiene mis mandamientos y lo guarda. Hermanos míos, nosotros tenemos los mandamientos de Dios en la bendita palabra de Dios, ¿verdad? O sea, en otras palabras, el mandamiento o los mandamientos o la palabra de Dios permanece con nosotros todo el tiempo. Claro está, si leemos la palabra de Dios, porque no sirve de nada tener la palabra de Dios guardada en el cajón de nuestra veladora,
De nada sirve tener la palabra de Dios guardada en nuestra recámara. De nada sirve tener la palabra de Dios y tenerla en una mesa, en un estandarte, en lo que podamos tenerlo. De nada nos sirve. Sirve tener sus mandamientos y leerlos. Vimos la vez pasada que decía, el que tiene mis mandamientos sobre su corazón, ¿verdad? Esta palabra es así. Si nosotros tenemos sus mandamientos en nuestro corazón y los guardamos. Lo guardamos. La palabra guardar significa retener. La palabra guardar significa cuidarlo. Significa que no haya ningún cambio en esos mandamientos. Los cambios a veces lo hacemos nosotros, hermanos, y no guardamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Ya hicimos un paréntesis en que tenemos o no tenemos los mandamientos de Dios. ¿Sí? Tener es leerlos, meditarlos. Como dije en la oración, es escudriñar su palabra, practicarla y enseñarla. Como hijos de Dios nosotros tenemos ese deber de estar constantemente escudriñando, constantemente leyendo la palabra de Dios. Entonces sí, dice, el que tiene mis mandamientos, entonces sí los tendremos. Y los guarda, dice la palabra de Dios. O sea, dice la palabra de Dios que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca todo lo que él es. En otras palabras, si nosotros tenemos los mandamientos de Dios y los guardamos, esa es nuestra identidad en el Señor. Amén. Y dice que el que tiene sus mandamientos, los guarda, ese es el que me ama, dice la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios es clara y nos dice que si nosotros tenemos y guardamos, en eso demostramos que lo amamos. Muchos decimos que amamos a Dios. Muchos decimos que adoramos a Dios. Pero muchas veces no guardamos ni tenemos los mandamientos de Dios en nuestro corazón. ¿Sí? Mucho menos, muchas veces los cumplimos. ¿Sí? Y sigue la palabra de Dios diciendo, y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Sí? Vamos al hilo de esta palabra. Dice, si los tenemos, si los guardamos, lo amamos. ¿Sí? Y el que me ama, dice, o sea, en otras palabras, después de tener los mandamientos, después de guardarlos, o sea, de obedecerlos, nosotros damos prueba de que amamos a Jesús. ¿Sí? Tenemos, guardamos, es la prueba de amar al Señor. ¿Sí? Entonces nuestro Adón Yahshua nos dice, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. ¿Sí? Ahí viene la parte recíproca de lo que nosotros hacemos, del amor a Dios que profesamos en base a la obediencia de sus mandamientos. Y el que me ama, dice, o sea, en otras palabras, como les dije hace un momento, el que obedece, porque ahí demuestra su amor, será amado por mi Padre y Él nos amará. Dice que recibimos el amor del Padre y el amor de Jesús. ¿Sí? Nos aman en base a ver nuestra obediencia. ¿Por qué en base a nuestra obediencia? Porque ¿a qué padre le gusta que su hijo sea desobediente? A ninguno. Como humanos, a ningún padre le gusta que sus hijos sean desobedientes, sino que nos gusta a nosotros los padres que nuestros hijos sean obedientes, más a la palabra de Dios y luego a nosotros. Pero dice la palabra que Dios nos amará y Yahshua también. Y sigue y dice, y me manifestaré a Él. Muchos deseamos o queremos que el Señor nos hable. Muchos queremos recibir la revelación del Padre en nuestras vidas. Queremos recibir palabra cada día en nuestras vidas. Queremos ver la gloria del Señor en nuestras vidas. ¿Sí? Pero no obedecemos la palabra. Y la palabra de Dios es clara y dice, obediencia a mis mandamientos, ¿sí? Y recibiremos el amor del Padre.
entonces recibiremos la manifestación de Yahshua, del Espíritu Santo en nuestras vidas. La manifestación es que el Espíritu Santo viva en nosotros. Nos traiga, porque hablamos, este verso habla sobre la venida del Espíritu Santo en nuestra vida. Tendremos esa relación con el Espíritu Santo, la cual nos ayuda a conocer y nos revelará todo lo del Padre. La Biblia dice que ¿quién conoce el Espíritu de Dios si no es el Espíritu Santo de Dios? Y si nosotros andamos en obediencia, guardando la palabra de Dios, demostrando que amamos al Padre, demostrando que amamos a Jesús, ¿sí? Esto viene por añadidura, la manifestación de Jesús en nuestra vida. ¿Sí? El conocimiento, la revelación de Jesús en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces viene uno de los apóstoles y le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué significa que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Le hace esa pregunta como muchas veces nosotros no tenemos ese conocimiento y le hacemos esa pregunta. ¿Qué significa que es revelarse? ¿Qué significa la revelación de Dios? Y que dice, y no se le revelará al mundo, sino a nosotros. Le hace esa pregunta, ¿por qué? ¿Sí? Respondiendo Jesús y le dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Parémonos en ese último párrafo de esta palabra, que dice, el que me ame, ¿sí? El que me ame, ¿sí? El que profese, el que diga que ama a Jesús con todo su corazón, ¿sí? Mi palabra guardará, dice. Volvemos al principio del versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, él me ama. Amén. Dice, el que me ame, mi palabra guarda. Vuelve a poner estos versos delante. El que me ame, mi palabra guardará. Volvemos a entender que el Señor quiere que nosotros tengamos la palabra de Dios en nuestras vidas y que la guardemos, que caminemos en ella, que cada día nosotros vivamos nuestra vida en base a la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que llevando todos nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Llevando todos nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Matrimonios, parejas. La palabra de Dios dice que nosotros ya no somos dos, somos uno. Y si somos uno, nuestros pensamientos son uno en Jesús. Por esa misma palabra. ¿Sí? Entonces sigamos con esta. El que me ame guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios es clara? Si guardamos su palabra, si guardamos sus mandamientos, si guardamos las cosas que el Señor nos manda y la obedecemos, el Padre nos amará. ¿Sí? Y vendremos a Él. Dice que vendremos a Él. ¿Sí? Y vendremos a Él. Imagínense qué tan connotación esa palabra para mi vida, que decir que el Padre me amará y vendrá a mí. ¿Sí? Porque dice, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. En otras palabras, el Padre va a vivir en mí. Porque si nosotros ponemos este contexto de mi morada como la casa, es lo mismo. Jesús vive dentro de mi hogar. ¿Sí? Vendrá y moraremos, viviremos en su hogar, en cada hogar de los hijos de Dios. Si lo ponemos como dice Pablo, que el Espíritu Santo, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, somos la morada del Espíritu Santo, entonces esta palabra sería así. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. En otras palabras, el Espíritu Santo, Jesús mismo, vivirá dentro de cada uno de nosotros.
Y esa es la verdad de todos los hijos de Dios, que debemos anhelar que el Señor viva dentro de cada uno de nosotros y nosotros vivir con Él, porque dice, y haremos morada con Él, o sea, seremos uno con Él, estaremos juntos con Él, cenaremos con Él. En la palabra pasada que vimos decía que nosotros debemos de instruir a nuestros hijos estando en nuestra casa de camino al acostarse y al levantarse en todo tiempo. Y esta palabra a mí me dice que si yo obedezco la palabra de Dios y ando en obediencia en todas las cosas que el Señor me mande a mí, ¿sí? Él vendrá conmigo y estará en mí. Esa es realmente nuestra victoria en Cristo Jesús. Que nosotros podamos vivir con Él, ¿sí? Y en Él y Él en nosotros. Por eso es tan importante esta palabra. Porque esta palabra no me dice a mí, ¿sí?, que no debo de obedecer. Esta palabra a mí no me dice a mí que no debo de guardarlos. Y que por eso el Señor me va a bendecir. Amados hermanos, esta palabra, las instrucciones de Dios, desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis, se hizo para bendición de los hijos de Dios. Se hizo para bendecir tu vida y mi vida. Aquel que diga que la palabra de Dios es una carga para su vida, está renegando de Dios. Está yendo en contra de lo que la palabra de Dios dice, estoy yendo en contra de Dios. ¿Por qué? Porque esta bendita palabra se hizo para bendecir mi vida. Se hizo para bendecir la vida de mis hijos. Se hizo para bendecir mi hogar. Se hizo para bendecir cada cosa que los hijos de Dios emprendan. Esta palabra se hizo para bendecir cada momento de nuestras vidas. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos habló tanto de la obediencia, nos habló tanto de obedecer al Padre, de obedecer al Señor, porque sabía Él que en la obediencia hay bendición. En la obediencia encontramos la vida misma de Dios en nuestras vidas. Porque dice la palabra de Dios que el que guarda sus mandamientos, el que guarda su palabra, el Padre morará en él y morará con él. Jesús mismo vivirá en nuestras vidas. Nosotros debemos de anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas, pero sin obediencia no esperemos que eso se haga una realidad. Porque nosotros podemos vivir toda una vida creyendo que el Señor está con nosotros y sin obediencia. Eso es una gran mentira. Porque la verdad es que con obediencia el Señor vivirá en mí. Con obediencia recibiré la bendición de Dios. Hermanos, guárdense esta palabra en el corazón. Que la palabra de Dios se hizo para bendecir nuestras vidas, la vida de nuestros hijos y la vida de mi hogar. Por eso esta palabra me invita a mí a guardar y a tener los mandamientos de Dios en mi corazón. Amados hermanos, no sin más, espero que esta palabra haya servido de mucha bendición en sus vidas. De mucha bendición. Amén. Quisiera orar unos momentos para que esta palabra en nosotros sea una realidad. Sea una realidad. Sí, mis amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, eterno, por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, por ese amor que tú nos tienes, que nos enseñas diariamente a vivir dentro de tu voluntad. Y tu voluntad es que obedezcamos tu palabra. Gracias, Señor. Yo te pido perdón, Señor, si han dado en desobediencia en alguna palabra que tú me has mandado. Perdóname y te pido que sea el Espíritu Santo
el que me lleve a toda verdad. Que sea tu Santo Espíritu el que me lleve a la obediencia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, para que con esta palabra, Señor, nosotros podamos ser ejemplo a nuestros hijos y ellos vengan a tus pies por amor al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. La mayordomía bíblica nos enseña que el diezmo y la ofrenda es sumamente hermoso porque es un privilegio que Dios nos ha dado. Necesitamos entender que es una oportunidad emocionante y no algo forzado. Una cosa es creer que todo le pertenece a Dios, otra cosa es dejar que esa verdad penetre en nuestros corazones y cuando lo hacemos nuestras vidas son transformadas. Pasamos de ser teóricos a ser sabios y prácticos, pasamos del deber al deleite. Dios nos ha confiado temporalmente para que administremos sus bienes. De acuerdo a sus deseos, somos administradores de los negocios de Dios. Tenemos un gran ejemplo en la historia de José. Potifar lo convirtió en el administrador de todos sus bienes, puso a José a cargo y le dio poder de gobernar. José dirigió la casa, mantuvo buenas cuentas y se reportaba a su jefe. La clave de todo esto es la confianza. Dios nos ha confiado todo lo que tenemos por una razón, poder asociarnos con Él para cumplir sus propósitos y así poder demostrar dónde están nuestras verdaderas prioridades. Todo lo que tenemos viene de Dios. Por eso recuerda devolverle a Él lo que le pertenece. Dios te bendiga.